Hay bendiciones extraordinarias esperándote, algo fuera de lo común. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a ser extraordinario? Hoy quiero hablarte acerca de las bendiciones excepcionales. En ocasiones, Dios nos insta a realizar acciones que son desafiantes, situaciones que parecen carecer de sentido al dar algo a otros cuando lo necesitamos más que ellos. Nos pide que demos un paso de fe cuando carecemos de experiencia o que pretendamos ayudar a alguien que quizás no lo merece. Aunque nuestra lógica pueda objetar, Dios nos insta a ir más allá. Cada vez que obedeces, una bendición te sigue, y para experimentar bendiciones extraordinarias, necesitas mostrar obediencia extraordinaria. Al enfrentar dificultades que Dios te pide superar, no es porque Él quiera complicarte la vida, sino porque tiene algo asombroso reservado para ti. No se puede alcanzar la plenitud del destino sin una obediencia excepcional. Oportunidades de crecimiento, sanación y beneficios están conectadas a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Es fácil obedecer en las pequeñas cosas, como ser amable con un vecino, donar a la caridad o perdonar a un compañero de trabajo grosero. Pero cuando estás a punto de ascender a un nuevo nivel o presenciar algo extraordinario, no te sorprendas si Dios te pide que hagas algo difícil, que te esfuerces más. No consiste solo en continuar dando ofrendas cada semana. Es decidir no usar el dinero que has ahorrado para tus sueños y perdonar a ese familiar que te ofendió ayer, así como a aquel que te hizo daño hace 5 años. Querer ser puntual en el trabajo, esforzarte más y solicitar ese puesto de gerente. La verdadera calificación está en obedecer incluso cuando parece difícil. ¿Qué tan calificado estás? Hay bendiciones extraordinarias esperándote, algo fuera de lo común. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a ser extraordinario? Dios te está pidiendo que hagas algo que parece difícil, incómodo, como alejarte de un amigo negativo o ser más disciplinado en lo que miras. Puede pedirte que retomes tus estudios y perfecciones tus habilidades. Aunque tu razón te diga que no tienes tiempo, no importa, quédate firme. Sí, puede ser difícil, pero si pudieras visualizar la bendición que viene con la obediencia, el gozo, la realización y la provisión, te forzarías a hacerlo. En 1 Reyes 17, hay una viuda que vive en la ciudad de Sarepta. Su esposo ha fallecido y ahora vive sola con su único hijo durante una sequía que ha afectado todas las cosechas. A ella le queda solo un poco de harina y aceite, lo suficiente para una comida. Mientras recoge leña para hacer fuego, el profeta Elías, quien ha estado viviendo cerca, se cruza en su camino. Antes, Elías solía ser alimentado por cuervos, pero eso se detuvo. En este punto, Dios le dice a Elías que vaya a la ciudad de Sarepta, donde una viuda le dará de comer. Es notable que Dios lo envíe a una viuda que también está pasando por dificultades alimenticias. Cuando Dios hace cosas que no parecen tener sentido, significa que está preparando algo fuera de lo común. Algo sobrenatural está a punto de suceder. Elías se acerca a la viuda y le pide agua. A pesar de sus propios desafíos, ella muestra amabilidad y generosidad, interrumpiendo lo que estaba haciendo para buscar agua. La mayoría de nosotros somos como ella, dispuestos a hacer algo siempre y cuando no sea demasiado. Sin embargo, la verdadera prueba está en aceptar desafíos más grandes. Mientras se dirigía a buscar agua, Elías comentó: «Señora, también tengo hambre. Por favor, tráeme un poco de pan». El agua era una tarea sencilla, pero el pan representaba un desafío. Ella respondió: «Juro por el Señor tu Dios que no tengo pan en casa. Solo tengo suficiente harina para hacernos algo de comida. Comámosla y luego moriremos». Uno esperaría que Elías mostrara compasión y ofreciera ayuda, pero en lugar de eso, justo después de que ella expresara su desesperación y jurara que no tenía comida extra, Elías le dijo: «Entiendo que no tienes suficiente para todos, pero dame primero un poco de pan, dame lo que necesito. Si lo haces, el Dios de Israel promete que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus recipientes».
Elías estaba indicando que para experimentar una obediencia extraordinaria, para hacer algo que no tiene sentido, que no parece lógico en la mente humana, debes desafiar tu razonamiento. Aunque pueda no tener sentido hacer una comida cuando apenas tienes para ti y tu hijo, si lo haces, experimentarás una bendición extraordinaria, provisión sobrenatural, aumento sobrenatural, y lo que Dios te pide no siempre tendrá sentido ni será lógico. En este caso, la fe radica en dar lo que necesitas, en hacer primero la comida. Aunque la viuda no entendía y sus pensamientos le decían que estaba cometiendo un error, se atrevió a dar un paso de fe y prepararle una comida a Elías. Como resultado, según el versículo 16, ella y su hijo continuaron comiendo de la harina y el aceite, y siempre hubo suficiente aceite en los recipientes. Cuando practicas una obediencia extraordinaria, desencadenas milagros. Dios comienza a derramar bendiciones, a abrir puertas, a traer provisión sobrenatural, sanidad y cosas que no podrías lograr por ti mismo, llevándote a nuevos niveles de tu destino. Al evitar hacer cosas difíciles, te estás perdiendo las grandes obras que Dios quiere realizar en tu vida. Aunque Dios podría haber suplido las necesidades de la viuda sin que ella alimentara a Elías, la mayoría de las veces se requiere un acto de obediencia, especialmente en lo más difícil, cuando no parece lógico o no te sientes con ganas. La obediencia extraordinaria se manifiesta cuando haces algo que no tiene sentido en el intelecto humano. Si Dios te pide que perdones a alguien que te lastimó, aunque parezca que no lo merecen, estás soltando el veneno y abriéndote a las bendiciones extraordinarias, nuevas relaciones, oportunidades y una mayor alegría. Considera la historia de José, traicionado por sus hermanos y pasando 13 años de injusticia y rechazo en prisión. A pesar de la oportunidad de venganza, José eligió perdonar y ser bueno con sus hermanos. Este acto no requería mucho esfuerzo en comparación con perdonar a alguien que te vendió como esclavo y te robó años de tu vida, pero trajo bendiciones extraordinarias a la vida de José. Pero José captó este principio, exhibió una obediencia extraordinaria. Perdonó a personas que no lo merecían, a aquellos que intentaron arruinar su vida. Al mostrar a Dios que podía confiar en Él para hacerlo difícil, perdonar cuando no era justo y ser bueno con quienes no le trataban bien, Dios derramó bendiciones extraordinarias sobre José. Lo colocó al mando de toda la nación. La obediencia extraordinaria implica hacer lo que Dios te pide, incluso cuando es difícil, injusto o no tiene sentido. No hay límites para a dónde Dios puede llevarte. Dios te está pidiendo que te alejes de personas que están arrastrándote hacia abajo. Identifica a las influencias negativas, incluso si han sido tus amigos por años. Aunque no sea fácil, considera a dónde podrías llegar y quién podrías convertirte si enfrentaras lo difícil. No te pediría hacerlo si no hubiera bendiciones extraordinarias esperándote. Dios te está instando a mantener una buena actitud en situaciones negativas. Aunque estés trabajando duro sin ver crecimiento, orando por tu hijo sin ver cambios o enfrentando pérdidas en tu negocio, hazlo difícil. Sigue esforzándote, agradeciendo a Dios y siendo bueno con la gente. Sigue declarando la victoria. Cuando enfrentas lo difícil, activas milagros. Los ángeles entran en acción y las oportunidades te buscan. En los primeros años 70, Likud comenzó a crecer. Tras 13 años con menos de 200 personas, los sueños de mi padre comenzaron a tomar forma. Estábamos en el edificio original. El almacén, pintamos un auditorio más grande. Un domingo, mi papá anunció a la congregación que construiríamos un santuario nuevo con capacidad para 1000 personas. Pidió a todos que oraran para saber cuánto podían aportar. A las pocas semanas, íbamos a recoger una ofrenda especial. La iglesia estaba emocionada. La gente dio generosamente y tuvimos lo suficiente para comenzar. Al final del camino, había una pequeña iglesia hispana construyendo un nuevo edificio, pero avanzaba lentamente y se quedaron sin fondos. Mi papá decidió visitarlos. Al día siguiente, escuchó una vocecita que le decía que diera el dinero recogido para nuestro edificio a esa iglesia hispana
para que pudieran terminar el suyo. Su primer pensamiento fue rechazarlo, pero la idea persistía. Sabía que debía dar ese dinero, como Elías y la viuda, una prueba de hacer algo difícil, algo que no entendía, regalar lo que necesitaba. Después de debatirlo, finalmente decidió hacerlo. El pastor hispano estaba emocionado y pudieron terminar su edificio. Curiosamente, los fondos para nuestro edificio comenzaron a llegar de todas partes. David afirmó: «Fui joven y ahora soy viejo, y nunca he visto al justo desamparado. Dios no te abandonará. No dejes que el miedo y la duda te impidan ver la grandeza de nuestro Dios. Él te pedirá que hagas cosas que no tendrán sentido». La fe reside en el corazón, no necesariamente en la mente. Por eso la Escritura nos insta a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Si puedes entenderlo, si puedes plasmarlo en papel y calcular cómo sucederá, entonces no necesitas fe. Pero cuando te encuentras como esta viuda, calculando si tienes suficiente harina para una comida, es cuando la fe debe entrar en acción. Dios, si quieres que primero le haga una comida al profeta, si quieres que haga algo que no entiendo, confío en ti, aunque no tenga sentido para mí. Comprendo que soy limitado naturalmente, pero esto es sobrenatural. Tú controlas el universo, has hablado y el mundo existió. Has detenido el sol por Josué, diste un hijo a Sara a los 90 años, abriste el mar a Moisés, abriste las puertas de la cárcel a Pablo, y sacaste agua de una roca para los israelitas. Reconozco que eres Jehová Aguirre, mi sanador, mi libertador, mi cumplidor de promesas, mi hacedor de caminos, mi hacedor de milagros. En la orilla del lago Galilea, Jesús enseñaba a la multitud, pero no tenía espacio. Vio un barco a un lado cuyo dueño, Pedro, estaba limpiando las redes. Aunque Jesús no conocía a Pedro, le pidió que prestara el barco. Se alejaron de la orilla y Jesús comenzó a enseñar. La Escritura dice que Pedro había pescado toda la noche sin atrapar nada. Estaba frustrado y cansado, listo para volver a casa tan pronto como Jesús bajara de su barco. Sin embargo, cuando Jesús terminó, le pidió a Pedro que hiciera algo que no parecía lógico. Le dijo que echara las redes para pescar, prometiendo una gran cantidad de peces. Aunque Pedro podría haber pensado que no tenía sentido, que era un pescador profesional y sabía cuándo pescar, decidió confiar en la palabra de Jesús. Aunque no lo entendía, a pesar de ir en contra de su lógica, Pedro respondió: «Hemos pescado toda la noche sin atrapar nada. Sin embargo, por tu palabra, volveremos a salir». Echó la red y pescó tantos peces que su red empezó a romperse. Cuando tienes una obediencia extraordinaria, Dios te bendice de maneras que superan cualquier explicación. Experimentas un aumento que parece ilógico. No importa si no te sientes calificado. La promoción, la sanidad y las oportunidades vienen hacia ti. Puede que lo que intentaste antes no haya funcionado, pero cuando escuchas a Dios decirlo nuevamente, vuelve a intentarlo. Dios te está llevando a donde necesitas estar, trayendo provisiones, sanidad y oportunidades justo cuando las necesitas. Lo que estuvo presente la última vez estará allí de nuevo. En el relato de Pedro, vemos cómo su acto de fe al confiar en la palabra de Jesús, a pesar de la lógica contraria, resultó en una pesca milagrosa que superó toda expectativa. De manera similar, la viuda, desafiando la lógica humana al compartir su última comida con el profeta Elías, experimentó una provisión sobrenatural que desafiaba toda explicación. Ambos casos subrayan la importancia de la obediencia radical, incluso cuando las circunstancias y la lógica humana sugieren lo contrario. Al proyectar estas lecciones hacia el año 2024, se nos presenta una perspectiva emocionante de potenciales bendiciones extraordinarias. Sin embargo, la clave para recibir estas bendiciones reside en cultivar una obediencia extraordinaria. En este nuevo año, se nos insta a ser obedientes a las llamadas de Dios, incluso cuando parezcan desafiantes o carezcan de lógica desde nuestra perspectiva limitada. Es un recordatorio de que la fe implica confiar en el corazón, más allá de lo que nuestra mente pueda entender.
La obediencia en el 2024 se presenta como la senda que nos conducirá a manifestaciones divinas de provisiones sobrenaturales, crecimiento espiritual y oportunidades estratégicas. Al enfrentar el año con una actitud de obediencia, abrimos la puerta a experiencias que van más allá de nuestras expectativas y que revelan la magnitud del amor y el favor de Dios. Ser obedientes no solo es un acto de confianza, sino también un medio por el cual podemos participar activamente en las maravillas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros en el próximo capítulo de nuestras vidas. Que este año esté marcado por una obediencia firme y una expectativa renovada de las bendiciones extraordinarias que Dios tiene preparadas para aquellos que le siguen con corazones obedientes.